Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy nos acompaña Claudia, la doctora Claudia Corbera, residente de Medicina Interna, y nos va a hablar de bacteriemia por Staphylococcus aureus. Bueno, como ha dicho el doctor Cueto, yo os voy a hablar de la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Esta presentación se va a dividir en las diferentes partes que veis aquí en este índice. Primero haré una definición de lo que es la bacteriemia por aureus y algunos conceptos básicos. Pasaré a explicar algo de la patogénesis y luego ya entraré dentro de la epidemiología, los factores de riesgo, el diagnóstico, manejo y tratamiento y luego unas conclusiones. El Staphylococcus aureus, como bien indica su nombre, es un coco gram positivo que se agrupa en racimos, es beta hemolítico, catalasa y coagulasa positivo. Es un patógeno que se sitúa en la flora habitual del ser humano. Concretamente es muy habitual encontrarlo en la piel, sobre todo en los pliegues axilares, en los pliegues inguinales, también en la región nasofaríngea. La zona más común donde habitualmente es portado es en la región nasofaríngea. Y ahora quiero incidir en el término de portador porque hasta el 80% de la población mundial es portadora del aureus, pero ello no implica que vayamos a tener una infección. Pero sí que es verdad que la colonización suele anteceder muchas veces a dicha infección. El aureus es un microorganismo bastante particular. ¿Por qué? Porque posee unos factores de virulencia únicos que los podemos encontrar tanto en los diferentes componentes de su estructura o por las enzimas que se producen. Aquí he puesto una tabla, un poco resumen de todos los factores de virulencia. Por ejemplo, por explicar alguno, en la cápsula podemos encontrar la adesina, que impide la quimiotaxis y también la fagocitosis. Entonces inhibe también la proliferación de las células mononucleares. Y, por ejemplo, otro, la coagulasa, se encarga de interactuar con el fibrinógeno y lo convierte en fibrina, que luego incidiré un poquito más en el tema de la coagulasa porque es muy importante a la hora de la formación de los biofilms. En cuanto a la distinción de bacteriemia e infección, quiere decir que la bacteriemia es la presencia de las bacterias viables en el torrente sanguíneo, es decir, objetivado por los hemocultivos, pero no por ello implica o tiene que estar asociado al desarrollo de las manifestaciones clínicas. En cambio, una infección es cuando se produce una bacteriemia clínicamente significativa, ¿vale? Que tiene repercusión. Y quiere decir que encontramos estas bacterias viables en el torrente sanguíneo y además está asociado a las diferentes manifestaciones de una infección sistémica. En cuanto a la patogénesis, quiero decir que el Staphylococcus aureus posee, por ejemplo, uno de los elementos que habíamos dicho de su cápsula, que es la adesina, le permite una migración por lo que es por el torrente sanguíneo y posteriormente adherirse a las diferentes estructuras bióticas y abióticas. Una vez ahí, la coagulasa lo que hace es interaccionar, como he comentado también previamente, con el fibrinógeno, transformándolo en fibrina, y con ello formamos los biofilms. ¿Por qué son tan importantes estos biofilms? Bien, porque son los encargados son los protagonistas de las resistencias a ciertos fármacos. Por eso es otra de las grandes particularidades del Staphylococcus aureus. Muchas de las toxinas que produce el Staphylococcus aureus pueden lisar los leucocitos y también pueden eludir el sistema inmunitario del huésped. Unas cepas concretas del Staphylococcus aureus dentro de lo que son los meticilin resistentes se encargan de producir la leucocidina de Panton-Valentine, por ejemplo, que es una toxina que se encarga de la destrucción de los granulocitos. ¿Y por qué puede tener cierta repercusión? Porque provoca infecciones muy graves y ciertas complicaciones que veremos más adelante. También cabe decir que, esta toxina, que es más particular, se puede sospechar en casos de que tengamos una elevación de los reactantes de fase aguda bastante importante y tengamos una leucopenia relativa. ¿Por qué es tan importante la bacteriemia por Staphylococcus aureus y la diferencia quizás de otras bacteriemias? Porque, como he comentado previamente, se asocia a más complicaciones, incluyendo la más particular y la que más se suele destacar, que es la endocarditis. Además, aunque realicemos un seguimiento clínico estándar, no siempre se va a predecir la evolución y el desarrollo de las complicaciones.
y además requiere un manejo más específico para mejorar estos resultados. Unos datos de la epidemiología. Se establece que la tasa de incidencia anual de la bacteriemia por aureus es superior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a las tasas de mortalidad, estas rondan entre el 20 y 30% en los países desarrollados, a pesar incluso de haber optimizado las terapias antibióticas o haber establecido ciertos controles de vigilancia. Por ejemplo, yendo a otros datos estadísticos y moviéndonos más a Estados Unidos, se dice que la prevalencia de la bacteriemia del aureus es de hasta el 50%. Por tanto, está más que justificado iniciar una terapia antibiótica concretamente contra los Staphylococcus aureus meticilin resistente. Si ya nos trasladamos a otras regiones, por ejemplo Canadá o ya Europa, que nos pilla un poquito más de cerca, estas prevalencias han ido disminuyendo también por cierto control de la vigilancia, pero un caso característico, sobre todo en Europa, es que la prevalencia aumenta a medida que bajamos la latitud. Quiero decir, por ejemplo, en los países del norte de Europa, esta prevalencia se sitúa en el 5%, en cambio, conforme nos movemos más hacia el sur de Europa, es del 5%, del 25%, disculpad. Y en el caso más concreto de nuestra región puede situarse en torno al 15%. Estos son un resumen un poquito de los estadísticos. Factores de riesgo para la bacteriemia por aureus son múltiples y he querido resumirlos en esta diapositiva. Los más frecuentes, los más característicos pueden ser, por ejemplo, pacientes que están sometidos a una terapia, a un tratamiento renal sustitutivo, aquellos que poseen dispositivos intravasculares, catéteres, por ejemplo, pacientes que están sometidos a la exposición antibiótica prolongada o han tenido un tratamiento antibiótico que no ha sido del todo adecuado, edad avanzada, riesgo cardiovascular, algunas infecciones como podría ser el virus del VIH, el virus de la hepatitis C, broncopatía previa, etcétera, son múltiples. Diagnóstico. Una mínima evaluación cuando tenemos una sospecha de bacteriemia por aureus debería de ser una anamnesis y una exploración física minuciosa, sobre todo para evaluar un poquito el origen. Hay que preguntarle al paciente por el inicio de los síntomas, si es un paciente adicto a las drogas por vía parenteral, si posee algunos dispositivos intravasculares, si ha tenido infecciones previas. Y también un poco determinar si podemos sospechar algún foco metastásico. Los más comunes y el principal, por ejemplo, un foco metastásico cardíaco, como puede ser la endocarditis, sospecha de focos osteoarticulares, focos cutáneos. Es muy importante la realización de hemocultivos de seguimiento, hemocultivos seriados. En este tema hay cierta controversia porque las guías y las diferentes revisiones no han dejado del todo claro con qué frecuencia, cuándo se deben de realizar estos hemocultivos. Pero bueno, algunas revisiones determinan que incluso la presencia de un solo hemocultivo positivo ya puede ser un factor de mal pronóstico, porque está íntimamente relacionado con la mortalidad. Quiero decir, cuantos más días tengamos un resultado positivo de los hemocultivos, más se incrementa esta mortalidad. La práctica clínica nos dice que aproximadamente debemos de extraer estos hemocultivos unos 2-4 días y a partir de este momento, ya según la evolución clínica, según nosotros determinemos. Cabe destacar que también, derivado de la práctica clínica, muchas veces dejamos de realizar los hemocultivos cuando estos ya hemos obtenido un resultado negativo. No debemos olvidar que se puede producir un fenómeno que se llama el fenómeno del salto, que es cuando a veces un paciente obtenemos resultados de hemocultivos negativos de forma intermitente, pero ello no quiere decir que se haya producido un aclaramiento. Y es un punto que nos puede preocupar, sobre todo de cara a la implantación posterior de algunos dispositivos, de algunos catéteres. También es fundamental la realización de una ecocardiografía, sobre todo ante una sospecha de una posible metástasis infecciosa como la endocarditis, y esta está especialmente indicada en los casos, recomendada en pacientes que posean dispositivos o otro tipo de elementos cardíacos protésicos. También recomendado, por ejemplo, una bacteriemia que ya supera las 70
72 horas de evolución, pacientes con terapia renal sustitutiva, espondilodiscitis, una bacteriemia primaria adquirida en la comunidad. También existen otras exploraciones complementarias, adicionales, que se pueden realizar. En lugar de una ecocardiografía transtorácica, se puede realizar una transesofágica en los casos que quede cierta duda, un TAC toracoabdominal, una resoespinal, un PET-TAC y luego ya ciertos exámenes más invasivos en relación a los síntomas, como podría ser una artrocentesis. Moviéndonos un poco en el caso más específico de la ecocardiografía transesofágica, cuando quedan ciertas dudas, a veces nos podemos respaldar de ciertos scores que nos pueden ayudar o respaldar en la decisión de realizar dicha prueba diagnóstica. Los más comunes, los más analizados son el Score Positive, Predictive and Vista. Estos pues analizan ciertos ítems y nos dan una puntuación que nos podría orientar a la hora de realizar una ecocardiografía transesofágica. ¿Por qué? Porque tienen un elevado valor predictivo negativo. Otra prueba que también se está estandarizando últimamente es el PET-TAC, que podría ser de utilidad en aquellos casos que veamos que la bacteriemia es refractaria, que el tratamiento no está funcionando del todo bien, porque podrían existir ciertos focos que no han sido del todo drenados. Por lo tanto, el PET-TAC podría conducir a un manejo algo más guiado ante una persistencia de bacteriemia y no son raras a veces las manifestaciones locales, es decir, las complicaciones locales, perdón, que no han tenido una manifestación clínica muy evidente. Por ejemplo, casos de complicaciones, de metástasis accesificadas a nivel local, como un acceso subcutáneo, muscular, que ha tenido una clínica muy específica. Un paciente que nos viene diciendo, bueno, tengo cierto dolor a nivel pues, lumbar o cierta incapacidad motora, pero que no es muy específico. Se han realizado diversos estudios, diversas revisiones que analizan la rentabilidad del PET-TAC y comparan diferentes grupos, a los que sí que se les ha realizado un PET-TAC y a otros a los que no, y se compara la mortalidad. Incluso no son raros aquellos casos de nuevo de bacteriemias que han sido detectados gracias o respaldados gracias a un PET-TAC. Manejo y tratamiento. He querido dejar en esta diapositiva un esquema que la verdad es que a mí me ha sido de gran utilidad, porque puede resumir un poquito mi exposición a grandes rasgos. Habla un poquito del tema del diagnóstico que ya hemos comentado previamente y luego la actitud ya más enfocada a la terapia a seguir y la duración de dicha terapia. Una terapia empírica adecuada es fundamental, ¿vale? Porque sobre todo cuando desconocemos las susceptibilidades del Staphylococcus aureus. Normalmente se suele adoptar o se suele realizar una terapia combinada con un beta-lactámico antiestafilocócico. El más ampliamente utilizado es la cefazolina y combinarlo con un agente anti-Staphylococcus aureus meticilin resistente, como puede ser la Vanco, la Dapto. Hay revisiones que nos indican que una monoterapia con vancomicina en comparación a los beta-lactámicos antiestafilocócicos tienen peores resultados en cuanto a un aureus meticilin sensible y sobre todo relacionados con el tema de la mortalidad. Ahora bien, como en cualquier otro tipo de infección, una vez pues, conocemos el antibiograma, ya podemos proceder a la desescalada o un seguimiento adecuado. Dentro del Staphylococcus aureus meticilin sensible, he mencionado previamente la cefazolina y también se suele comparar con otro agente antimicrobiano que es la cloxa. A veces podemos tener dudas de elegir uno o de elegir otro. Pero bien, como en la mayoría de los casos, dependerá un poco de la clínica de nuestro paciente, de las características de la bacteriemia. En cuanto a los outcomes, a los resultados clínicos in vivo, la cefazolina y la cloxacilina son más o menos equiparables. No debemos olvidar el efecto inóculo que se puede producir con la cefazolina, porque está muy íntimamente ligado con la mortalidad e incluso a veces es algo difícil de detectar. ¿Qué quiere decir el efecto inóculo? Que muchas veces las concentraciones mínimas inhibitorias son muy elevadas cuando tenemos un inóculo, es decir, una concentración de la bacteria muy elevada, lo que puede resultar en que ponemos la terapia antibiótica y muchas veces antes de que la propia cefazolina haga el efecto, las beta-lactamasas del aureus podrían desactivar o podrían hacer que no funcionara dicha cefazolina. En cuanto a efectos secundarios, se ha demostrado que la cefazolina tiene menores efectos secundarios, sobre todo a nivel de la nefrotoxicidad,
Y un punto a favor también es que se puede dar en los alérgicos a la penicilina. Factores de riesgo para la adquisición de un Staphylococcus resistente aureus, resistente a la meticilina. Vuelvo a la diapositiva que habíamos comentado previamente, porque realmente cuantos más factores de riesgo reunamos para el desarrollo de una bacteriemia por aureus, también hay más riesgo de que esta bacteriemia sea provocada por un aureus resistente a la meticilina. Pero he hecho una pequeña distinción y he remarcado en otro color los que se suelen relacionar más íntimamente con el aureus resistente a la meticilina, sobre todo la terapia renal sustitutiva, dispositivos intravasculares, pacientes que son adictos a las drogas por vía parenteral, que padecen VIH, también la exposición al antibiótico y trabajar en un ambiente sanitario. En cuanto a la edad avanzada, me gustaría hacer un pequeño matiz que realmente son edades extremas, en el caso del MARSA. Y otros factores descritos podrían ser la hospitalización prolongada, los deportes de contacto, ¿por qué? Porque en estos deportes pues muchas veces se producen laceraciones, se producen heridas que pueden fomentar el desarrollo del aureus resistente a la meticilina. También en hacinamientos, lugares insalubres. Aureus meticilin resistente. Como hemos ya comentado previamente, se suele utilizar vancomicina o daptomicina en la mayoría de los casos, pero el linezolid también es ampliamente utilizado, es muy fiable en caso de las meningitis por MARSA, infección de la piel y de los tejidos blandos, las neumonías, aunque comparativas en cuanto a mortalidad han resultado que han sido mayores comparándolos con la vancomicina o daptomicina, es decir, que normalmente se suele preferir uno de estos dos agentes. He querido hacer una comparativa también con la vancomicina y la daptomicina, aunque realmente esta comparativa puede ser extrapolable en cuanto a la vancomicina con otros agentes antimicrobianos. La vancomicina, puntos a favor, pues que tenemos mucha experiencia con este agente y no está relacionada tanto con el desarrollo de resistencias. Problemática que requiere una monitorización muy estrecha, concentraciones mínimas inhibitorias muy elevadas y es nefrotóxico. En cuanto al adapto, es concentración dependiente, tiene escasa toxicidad y muchos estudios observacionales han demostrado superioridad. Puntos en contra, sobre todo el económico, tiene un coste superior, se ha relacionado con el desarrollo de ciertas resistencias y no penetra del todo bien en el tejido pulmonar. Duración del tratamiento. En cuanto a la duración del tratamiento es fundamental la realización de los hemocultivos. ¿Por qué? Porque nos va a determinar también un poco las semanas de tratamiento, la duración que queremos realizar. Y también dependerá, siempre y cuando hayamos descartado ciertos factores que establezcan que es una bacteriemia no complicada. ¿Cuándo diremos que es una bacteriemia no complicada? Por ejemplo, cuando introducimos el tratamiento antibiótico y a las 48, 72 horas los hemocultivos ya son negativos y han desaparecido, por así decirlo, las manifestaciones clínicas. También otros focos extraíbles que hayamos descartado, que el paciente no posea dispositivos endovasculares extraños, que se hayan descartado los focos metastásicos, sobre todo un foco con la endocarditis habiendo realizado una ecocardiografía. Una vez reunidos todos estos requisitos, podríamos decir que estamos ante una bacteriemia no complicada y podríamos hacer un tratamiento de unas 2 semanas. Ahora bien, si no se reúnen estos requisitos, ya pasaríamos a hablar de una bacteriemia complicada y el tratamiento se podría prolongar 4 semanas, incluso 6 semanas, si hemos visto que tenemos focos metastásicos como la endocarditis o una osteomielitis. En cuanto a las conclusiones, la bacteriemia por aureus es diferente a otras bacteriemias, como hemos dicho previamente, porque se trata de una verdadera infección del torrente sanguíneo por las complicaciones, las elevadas tasas de mortalidad que asocian. Presenta unos mecanismos de virulencia únicos y para un diagnóstico adecuado deberíamos de realizar como mínimo una anamnesis, exploración física, historia clínica, obtención de hemocultivos y ecocardiografía. También es fundamental detectar los focos metastásicos que ya hemos comentado. Tratamiento empírico habitualmente beta-lactámico antiestafilocócico y un agente antimeticilin resistente. Y luego ya según el antibiograma, pues una terapia algo más dirigida. La duración dependerá de si es una bacteriemia complicada o no complicada y normalmente es unas 2 a 6 semanas.
y se han introducido nuevas terapias que se están estandarizando, como la dalbavancina. Perdón, ya acabo de ver que cometí una errata y esta es con B. Y nada, hasta aquí mi exposición.